En este episodio de Los Internacionalistas hablaremos de las elecciones en Venezuela. Tantos colombianos en Venezuela, nos sentíamos uno, yo creo, pero todo se acabó. El periodo de transición que significan estas elecciones, por qué se llegó a ellas y cuáles son los grandes retos que tiene hoy día la oposición para la campaña y las elecciones. Si gana la oposición, como dicen las encuestas, y Maduro acepta y se le genera un esquema para que él salga del país. La otra cosa es que Maduro resuelva no aceptar el resultado de las elecciones. Los Internacionalistas, un videopodcast con los excancilleres María Ángela Holguín, Camilo Reyes y la internacionalista Teresita Aya. Disponible en todas las plataformas de audio, YouTube y boombox.com. Boombox. Venezuela. Un país que Rodrigo Pardo, que hay que decir, nos hace muchísima falta en Los Internacionalistas, y siempre lo recordamos, hablaba de Venezuela en el libro precisamente de María Ángela, La Venezuela que viví, y decía, un país donde todo nos une y nada nos separa, citando a Eduardo Santos. ¿Hoy podemos seguir pensando así? Yo creo que no, Teresita, yo creo que desafortunadamente ya estamos divididos. Había muchas dependencias, había mucha cercanía, nos sentíamos tantos colombianos en Venezuela, nos sentíamos uno, yo creo, pero todo se acabó. Yo creo que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro hicieron todo lo posible por distanciarnos y lo lograron. Aquí también pensando mucho a Rodrigo, que tantas veces hablamos tanto de Venezuela, como quería Venezuela y tan conocedor de ella. Y creo que de pronto estaría en contra, porque para él nunca nos podíamos dividir, pero yo sí veo una división muy grande y veo que nos hemos vuelto un poco por la misma situación migratoria de venezolanos a Colombia, le hemos cogido como rabia a Venezuela. Uno oye muchas expresiones antivenezolanas que antes no. Y no sé si la gente sabe, pero la cercanía de los venezolanos con Colombia era muy impresionante. Yo fui embajadora ya en el año 2002 y el periódico El Nacional sacaba una separata sobre Colombia todos los fines de semana. O sea, era de una importancia Colombia increíble. Habían artículos sobre la política colombiana, estaba Ramón J. Velázquez, que era el gran conocedor de Colombia, estaba Beatriz de Majo, una periodista importante en El Nacional, que escribía casi que solo sobre Colombia. Aquí menos, ¿no? Acá le teníamos un poquito más de distancia a los venezolanos. No, nunca nos pareció pues que nosotros saber de la política venezolana, no. Yo creo que vinimos a saber de la política venezolana con la llegada de Chávez y con el desarrollo de la política de Chávez. Y ya después, con esas repercusiones de ese desastre que fue pues que ha sido este gobierno de Chávez y de Maduro, en donde más o menos 3 millones, 4 millones de venezolanos han salido. Dicen que 7. Yo a veces pienso que sí será tanto como 7, pero bueno, vayámonos por la mitad y digamos que 5 millones de venezolanos que han salido, de los cuales nosotros tenemos mal contados 3 millones. Y eso ha generado pues la antipatía, y digo desafortunada, que uno siente en mucha gente hacia los venezolanos. Hoy, ¿Qué tenemos enfrente? Estamos a muy pocos días de unas elecciones presidenciales en donde yo creo que es la primera vez que la oposición está tan cerca a ganar. Difícil uno decir, bueno, pero si las encuestas dicen que tienen el 70% o el 75%, decir, no van a ganar. No, allá todo puede pasar, porque además tiene que ser una participación muy masiva. Ese es el gran mensaje que han estado dando tanto pues el candidato Edmundo González como varios de la oposición. Hoy vi a Enrique Capriles que mandaba también un mensaje por su Twitter diciendo tiene que haber una participación masiva, tenemos que salir todos los venezolanos a votar por la oposición. Y uno siente a un Maduro tranquilo. Yo los veo y los mensajes son tranquilos, restableciendo un diálogo con los Estados Unidos, faltando mes y medio, que tampoco es muy comprensible de parte de Estados Unidos. ¿Cuál es ese mensaje? Es totalmente incomprensible. Sí, y con todo lo que uno ve en Venezuela, una Venezuela acabada productivamente, una Venezuela
casi acabada su industria petrolera, acabada también por el mismo la mala administración. La mala administración y la corrupción, porque es que en esto también se repite un poco lo de varios países de cómo se van deteriorando por la corrupción. Pero sí creo que cualquier cosa que pase el día 28, Venezuela tiene que entrar en un diálogo y en una transición, gane Edmundo González o gane Maduro, porque lo que no puede seguir es una polarización en que pues el país está prácticamente acabado, pero siguen esto y los venezolanos se siguen saliendo de Venezuela, porque pues no hay empleo, no tienen absolutamente futuro en un país si sigue así de polarizado. Camilo, para entender esto que va a pasar el 28 de julio, tenemos que remontarnos a qué son los acuerdos de Barbados, el papel de Estados Unidos del cual hablaba María Ángela, la posición de Estados Unidos frente a Venezuela, Venezuela frente a Estados Unidos. ¿Qué es importante de todo ese contexto de los acuerdos de Barbados? Bueno, yo debo confesar que a mí me parecieron originalmente los acuerdos de Barbados un buen elemento político y una buena construcción. Lo que pasa es que no se cumplieron. El principal elemento de los acuerdos de Barbados eran, por un lado, los Estados Unidos levantaban las sanciones económicas y facilitaban la venta de petróleo en el mercado internacional, y por el otro lado, el gobierno chavista daba garantías de la realización de unas elecciones democráticas libres. Venezuela no cumplió, los Estados Unidos quedaron contra la pared porque no saben cómo explicarlo, quedaron muy mal y siguen quedando mal, pero ahí a mí me parece que para los Estados Unidos de alguna manera acabó prevaleciendo un interés económico muy por encima de un interés político, de legitimidad de la construcción de unas instituciones que el pueblo venezolano se merece. Ahora, yo quisiera solo señalar esto, Teresita. María Ángela estaba diciendo que nosotros habíamos tenido un periodo de nuestra historia en el cual realmente nos sentíamos muy ligados a Venezuela, decíamos a todas horas la hermana República de Venezuela, y todo lo que era el tratamiento con Venezuela, yo eso lo viví intensamente, era prioritario. O sea, si era Venezuela, había que cambiar la agenda del ministro. Si era Venezuela, había que llevar al ministro de Comercio Exterior como fuera. Si era Venezuela, había que generar las relaciones entre los congresos respectivos. Y había una coincidencia a la cual me quiero referir, una coincidencia entre los dos partidos, el liberal y el conservador, con Acción Democrática y el COPEI, o la democracia cristiana. El hecho es que la ruptura de ese esquema dejó esa relación muy suelta. Es muy difícil hoy día ver cómo reconstruir eso con una base sólida y una base que le dé perspectiva a Venezuela. Ahora, hay unos escenarios que uno se puede imaginar. Si gana la oposición, como dicen las encuestas, y Maduro acepta y se le genera un esquema para que él salga del país o tenga todas las garantías para tener el resto de su vida alguna tranquilidad y un bienestar. La otra cosa es que Maduro resuelva no aceptar el resultado de las elecciones. Y eso casi que ya es una realidad, porque si todas las encuestas coinciden en que la diferencia está entre 30 y 40 puntos, pues lo que dice María Ángela es cierto, allá puede pasar cualquier cosa. A mí, yo ahí en el tema de lo de Barbados, yo creo que Barbados fue un esfuerzo importante. Me parece que lo que sí fue muy bueno fue República Dominicana. Sí, hicieron un papel importante. Que sobre todo porque la oposición dejó pasar una muy buena oportunidad en República Dominicana. Eso fue diciembre del 17, enero del 18. Y en esto es increíble porque no, obviamente los candidatos no podían ser María Corina, no podía ser Leopoldo López, no podía ser Enrique Capriles, y ya con la posibilidad de que fuera Henry Ramos otra vez de AD,
pues de Acción Democrática, pues a los otros no les gustó. Eso fue lo que pasó realmente. Y no siguieron avanzando y se separaron de República Dominicana. Barbados fue importante también. Acá las sanciones los gringos nunca las levantaron tampoco. Entonces pedirle a Maduro unas elecciones transparentes, limpias, cuando no le levantaron las sanciones, que es lo que realmente ha pedido incansablemente. Pero no las levantaron ni parcialmente. No, levantaron, dieron para unos temas como unos petroleros. Avales. Exacto. Sí. Unos temas petroleros, que era un interés de ellos, que sigue siendo un interés de ellos, porque tengo entendido que las últimas reuniones con Estados Unidos, Venezuela, de hace un mes para acá, vuelve y es el tema petrolero. Necesidades económicas o necesidades de petróleo, los americanos ajustados a intereses. Entonces, pero yo creo que por lo menos hay que pensar que hubo elecciones. Es que estamos hablando de una dictadura. O sea, que una dictadura llame a elecciones ya es una cosa que uno tiene que darlo, pues que es positivo, porque es que no estamos hablando de un gobierno demócrata que simplemente tenía en su, fijada su fecha electoral. No, estamos hablando de una el dictadura. esquema es quedarse. No, el tema La idea es quedarse, sí. Que yo todavía pienso que qué tal que amanezcan el 25 y digan, no, aquí vamos a postergar las elecciones para diciembre. O sea, es que cualquier cosa de ese calibre puede pasar en Venezuela. Entonces creo que ya que lleguen, que obviamente no iban a dejar que María Corina fuera, porque María Corina ha sido, primero, María Corina está siendo triunfadora de algo en lo que nunca ha creído, que es el diálogo. Nunca ha creído en el diálogo, nunca ha participado en absolutamente ningún diálogo y ya estaba en contra. Pero bueno, ha sido la ganadora del diálogo de Barbados, porque hay unas elecciones y resultó. A ella no iba a ser porque porque no le van a dejar siendo su principal contradictora en los últimos 20 años. Pero está Edmundo González, un ex diplomático, alguien que yo creo pues que tiene todas las condiciones para poder ser un presidente, pero un presidente de una Venezuela que tiene que pasar por una transición, porque los venezolanos se tienen que unir otra vez. Los venezolanos no pueden seguir unos contra otros como viven hoy en día, porque nunca van a ser viables, y seamos realistas. A nosotros no nos conviene que eso pase. O sea, no para nada. Podemos seguir recibiendo venezolanos. No, para Entonces, nada. ante todo, y eso lo pensamos con el presidente Santos muchas veces, o sea, aquí sí empiezan a salirse los venezolanos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, se salieron. Y empezaron por toda América Latina. Y América Latina, muchos países cerraron las puertas y nosotros nunca la quisimos cerrar. Y yo creo que eso fue una política acertada y de los gobiernos que siguieron, porque Venezuela fue muy generosa con los colombianos en los momentos en que los colombianos, en la década del 60, 70, 80, cuando los colombianos necesitaron un país a donde irse. Una pregunta. Me dice que María Corina no ha sido muy amiga del diálogo. En su libro usted lo pone y dice, con sorpresa no quiso participar en los mecanismos de diálogo. Después argumentó que su vida corría peligro y que más bien ustedes tenían que protegerla. ¿Qué cambió? Más allá de ganar las elecciones el año pasado como candidato a la oposición, a sabiendas que era altamente probable que no la dejaran ser candidata, ¿qué ha cambiado con esa oposición en Venezuela y por qué la vemos ahora por primera vez, aunque hay como 10 candidatos, unidos de alguna manera frente a Maduro? Bueno, no están unidos totalmente, ¿no? Hay un 10% de la oposición que tienen otros candidatos que no están de acuerdo, pues, de esa oposición radical, que es la de ella. Me parece que el candidato al que llegaron puede ser una persona como más abierta y que puede... Es más viable, sí. Puede unir más al país. Pues porque se dieron cuenta que llevan 20 años y no han podido nada. O sea, siempre creyeron que los americanos los iban a ayudar a sacar a Maduro, que Duque los iba a ayudar a sacar a Maduro, que la región los iba a ayudar a sacar a Maduro, que Europa iba a ayudar. Y bueno, y se dieron cuenta que es que no solamente no los ayudó a sacar a Maduro, nadie pudo, sino que eso sigue así, si no es tratando de que lleguen a un acuerdo para poder hacer unas elecciones que desafortunadamente no fueron lo transparentes y lo observadas que se hubiera querido y que era el Acuerdo de Barbados. Sí. Yo vi que hay otra cosa bastante frustrante. Primero, que el papel de las Naciones Unidas está muy limitado. Es un panel de 4. No tienen cómo. Eso por un lado. Por el otro lado, me ha llamado mucho la atención que todo el sistema multilateral
que ellos debilitaron, parecería intencionalmente, porque ellos debilitaron a Mercosur, a UNASUR, a la OEA, a la Organización de Estados del Caribe, o sea, todo el aparato, a la CELAC, o sea, todo el aparato multilateral regional, desde que entra Chávez, empieza a explotar por dentro. Y entonces ahora tenemos una operatividad de la región muy reducida, lo que nos hace daño frente a Estados Unidos. Uno quisiera que entonces, en lo que son finalmente los acuerdos de Barbados, pues la región hubiera tenido una voz mayor o una presencia mayor o una capacidad de gestión. Todo eso es dramático. De lo que estoy completamente seguro y estoy completamente de acuerdo con usted, es que no resistimos otra explosión social en Venezuela. O sea, este proceso electoral tiene que terminar con un resultado viable para la sociedad venezolana y que nos vuelva a permitir volver a construir en la región. Sí. Yo le diría que no es que se redujo lo multilateral, se anuló. Se anuló. O sea, ya hoy en día no hay nada en lo multilateral. Si uno va a ver realmente un diálogo regional. Pero aunque con este lenguaje que ahora usan los presidentes, pues no sé cómo sería una cumbre, ¿no es cierto?, entre Milei, Noboa, Petro, López Obrador, o sea, ya uno dice mejor, tal vez siquiera no hay reuniones. Sigan tuiteando. Probablemente es mejor eso. Estamos a días del 28 de julio, de esas elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar ese día en Venezuela? Ustedes hablan de un periodo de transición, de que sea lo mejor para el pueblo de Venezuela, de que de alguna manera empiece un periodo nuevo, pero donde se tenga en cuenta que la oposición tiene derechos, sea cual sea la oposición, sea cual gane. Es decir, yo sigo con algo de optimismo pensando en que a lo mejor puede haber una alternancia o transición en el poder. Sí, ahí Camilo dice algo que es un escenario que uno tiene que contemplarlo, y es que Maduro no acepte los resultados. Y en eso, ahí era importante, y yo aspiro que ese rol lo tomen Lula y Petro, a Colombia y Brasil, que tal vez en la región son los países más cercanos, o tal vez, ¿no es cierto?, se puede ir más cercanos a Venezuela hoy en día y a Maduro, porque ellos lo habían dicho hace unos meses, que valdría la pena, como no dijeron la palabra transición, porque a los venezolanos no les gusta la palabra transición, pero que había que era importante respetar los resultados de esas elecciones. Y el mensaje era ese, ¿no? Gane el que gane aquí, tiene que entrar en un diálogo y en una cooperación para que el país no se salga de su cauce. Y en eso creo que los únicos países realmente que pueden ayudar pues son Brasil y Colombia. No sé Estados Unidos con este diálogo que tiene, pero bueno, Estados Unidos también lo vemos realmente ocupado en otras partes del mundo y en otros problemas internos que no sé hoy qué tanto le importe Venezuela. Porque eso es otro tema que a mí me parece, y es que hoy a nadie le importa Venezuela. No como pasó cuando los años de Chávez, digamos, llegó en el 99, llamamos los años 2000, fueron años en que todo el mundo estuvo muy pendiente de Venezuela, la región estuvo muy pendiente de Venezuela. Bueno, yo fui canciller del 2010 al 2018 y yo creo que yo nunca había estado en tantas reuniones de un tema como el tema de Venezuela. Todos los organismos multilaterales, todos los países llamados. Y los que se crearon, algunos que usted tiene. Bueno, el Grupo de Lima, todos. Sí. Pero hoy en día uno ve, y no sé a usted cómo lo ve, pero a mí me parece que a nadie le importa Venezuela hoy en día. Sí, yo creo que se fue volviendo irrelevante en la medida en que pasaron dos cosas, que la situación interna está otra vez tan horriblemente mal y el aumento de la pobreza en un extremo tal donde uno ve, bueno, ahí el ejercicio democrático también se vuelve hasta un cierto punto una payasada, es decir, también Venezuela está en 52% de pobreza o 53% de pobreza. Pero también ha sucedido que la falta de seriedad y de cumplimiento en los compromisos de política exterior venezolanos la fueron volviendo irrelevante. Entonces,
los mismos interlocutores, los que seríamos los lógicos interlocutores, me parece interesantísimo lo que dice María Ángela, ojalá países como Colombia, Brasil, de golpe, no sé, con Chile, que es el otro país que está hoy día con un gobierno de izquierda, le pudieran generar un proceso y unas garantías para propiciar, si es que ese escenario se da, que el presidente Maduro acepte un resultado y se entre a una transición. Pero la irrelevancia es evidente entre otras cosas porque la irrelevancia contagió a los mismos organismos donde había el espacio para ser relevantes. Entonces, bueno, Camilo, y viceversa, porque, digamos, Maduro puede ganar. Sí, claro, allá el madurismo es fuerte, o sea, tampoco es como uno se lo imagina. Sí. Ha perdido mucho y tal vez es el momento en que ha estado más débil, pero si no hay una votación masiva de parte de la oposición, pues gana. Sí. Entonces, ahí también es que la oposición no vuelva otra vez a salir, a que el mundo entero no reconozca a Maduro, a que sí, ¿no es cierto? Porque ya lo que prorrogar la tragedia 10 años más. Y no se ha visto nada. Uh-huh. Entonces, por eso yo sí pienso que es que la transición se tiene que dar sí o sí en cualquiera de los dos escenarios. Uh-huh. O sea, y eso es lo que países lo tienen que lograr. Yo que veo hoy distinto con Venezuela hace unos años, la ideologización paró. Uh-huh. Si usted se fija, ya no hablan de ideología, ya no hablan... no, ahora el tema es económico, pues, porque como están tan mal... No, pues es el almuerzo del día. Es qué hacen y el gobierno qué hace para generar tranquilidad a posibles inversionistas extranjeros, cosa que antes estuvo sin cuidado que la inversión extranjera se fuera, con la riqueza que tenían en PDVSA. Pero como han ido perdiendo lo que han perdido, pues entonces ahora sí les preocupa la economía, llevan gente... dejaron la ideología de lado, o sea, ellos ya empezaron de alguna manera, diría yo, como esa mini transición en ellos. Uh-huh. Y acá entonces una pregunta, los dos van a hablar de la irrelevancia de Venezuela en el mundo hoy en día. Con todas esas reservas de petróleo, ese tema no puede ser irrelevante para Venezuela, para el mundo. Sí, pero tampoco es que estén produciendo lo que producían, ¿no? Yo estuve en Venezuela, yo viví en Venezuela del año 2002 al 2004, y producían 3 millones de barriles diarios. Y reconstruir esa industria de 800,000. No reconstruir esa industria no es un aliciente, no es algo que se pueda negociar. Los intereses de Estados Unidos no pueden girar alrededor de ese tema. Teresita, tenga por seguro que el interés de Estados Unidos, y por eso están hablando con ellos, está ahí. Está ahí y los europeos también. Los europeos, Shell y Total, y todos están detrás de ver en qué momento otra vez pueden volver a entrar a Venezuela. Es que es el segundo país con mayores reservas petroleras del mundo. Y ese tema entonces juega, yo creo que las sanciones que hablábamos al principio tienen que ver si ha habido sanciones al oro, pero al petróleo no necesariamente. No, lo que yo creo también es que para que pueda haber una transición, o sea, lo que decía Camilo, para que Maduro se pueda ir de alguna manera, no sé, tranquilo, si la palabra es esa, tienen que quitar la recompensa que hay por la cabeza de él, que esa la tiene Estados Unidos, no sé cuántos millones de dólares por la cabeza de Maduro. O sea, si no empiezan por ahí, es muy difícil que aquí pueda haber una transición pacífica, porque no inclusive yo estaba leyendo hace 2 días que hay 40,000 reclamos por violaciones de derechos humanos en los 2 periodos del presidente Maduro. Y hay 10,000 desapariciones forzadas. O sea, el expediente frente al gobierno en manos de organismos internacionales. Por ejemplo, ¿qué se va a decir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional? O sea, ahí sí hay elementos que están en indagación preliminar. Están en indagación preliminar. Y eso, pues, para una persona a la que le digan, bueno, vea, usted entregue el poder, hace parte de un proceso de transición, va a pasar a la historia con esto, y negociamos estas otras cosas. Ojalá, pero ahí se va a necesitar mucho músculo político. O sea, ojalá seamos capaces de desarrollarlo, pero se va a necesitar montar unas garantías
para que el señor entregue el poder y Venezuela pueda tener un proceso. Una transición. Una transición no solo interna, sino internacional. Como Chile, yo que llevo a Chile en el corazón, y claro. ustedes lo saben, una transición que realmente le dé garantías, como le dieron a Pinochet en su momento, para bien o para mal de todos los chilenos, pero que le dé garantías también a Maduro, a su gente y al país para que salga adelante. Sí. Sí, eso realmente eso tiene que ser así, porque la perspectiva de que gane la oposición y que al día siguiente entonces, ¿qué van a hacer con Maduro? ¿Lo van a colgar en la Plaza de Bolívar o lo van a perseguir o no? Eso es imposible. Eso no es realista. Dejar el poder no es realista. Y bueno, y los militares tampoco, porque aunque uno cuando mira hoy en día, cuando las encuestas que dicen que el 70% o el 80% están en contra de Maduro, pues eso también quiere decir los militares, ¿no es cierto? Que son parte de la sociedad. Claro. O sea, entonces hoy en día uno sí ve que ese apoyo que tenía antes en el tema militar, eso también lo ha perdido mucho. Claro. Eso también se desgastó. Total, pero es que además es el salario de un militar, como de todas las personas, son ridículos. O sea, $40 al mes. O sea, ¿cómo pueden vivir las personas en Venezuela? Pero en este caso los militares también pues son los que le han dado el apoyo y lo han sostenido un ministro de Defensa durante 15 años, como es el caso de Padrino, que yo también digo, bueno, ¿y qué pensará Padrino ese día? O sea, ¿cómo irá a hacer? Porque bien podría decir, bueno, ¿no? ¿Y a mí cómo me va en esto? ¿Y esto qué irá a pasar? ¿No es Claro. cierto? Si empieza a hacer la transición él por cuenta de él. Claro. La transición o el poder por cuenta de él. Es que todo puede María pasar Ángela, en este déjeme país. hacerle una pregunta con permiso de favor. ¿Usted cree que hay algún organismo internacional que pudiera jugar un papel que hiciera la diferencia en esa propuesta? Yo a usted le reconozco esa obra inverosímil de haber conseguido que el Consejo de Seguridad sirviera de verificador del acuerdo de paz. Y además en los momentos más difíciles del acuerdo de paz. Y yo hablo de eso con frecuencia porque me parece que ha sido ejemplar y que eso hay que preservarlo como sea. La pregunta es, ¿usted ve en el caso de Venezuela que habría esa posibilidad? Es decir, que por ejemplo diciéndole a Maduro, mire, aquí hay un organismo internacional, no necesariamente las Naciones Unidas, de golpe podría ser, no sé, con una participación especial de la Unión Europea, no sé. ¿Usted cree que eso es posible? Pues, ¿Hay un espacio allá? Pues yo creería que si Naciones Unidas, digamos el Consejo de Seguridad, porque esto no es la organización como tal, sino el Consejo, siente que puede aportar a que haya una paz, que haya un diálogo y una transición en Venezuela, bien planteado, yo creo que aceptarían, porque además, bueno, y que el Maduro quisiera. Sí. Porque ahí tiene dos grandes amigos en el Consejo de Seguridad. Están Rusia y China, que bien pueden bloquear y no hacer nada. Pero creo que si él quisiera, y sería una manera de hacer una especie de monitoreo o de verificación de los acuerdos de una transición. Sí. O sea, que Naciones Unidas está ahí presente. Porque en el caso de la Unión Europea, pues yo no veo, la Unión Europea no está en una coyuntura compleja con las elecciones parlamentarias. También, ¿no? Sí. Entonces, no creo que se le mida a un país en América Latina. Ellos lo sienten de todas maneras, somos lejanos. Ahora acaban de nombrar a la primera ministra de Estonia como la alta representante para las relaciones exteriores. Imaginarán, pues, para una persona de Estonia, pues, América Latina es como, no, y esto aquí, no, me salgo con... Y representa a la Unión Europea, yo le digo como un ejemplo. Eso, pues, no creo que sea nadie, si fuera alguien, Borrell, que sale ahora, hasta uno diría que sí. Pero creo que Naciones Unidas podría, porque además Naciones Unidas está necesitada de casos exitosos, de algo en positivo. Y si estuvieran de acuerdo, me parece que sería la fórmula como de ser garantes, llamémoslo así, o verificadores de una transición. Yo no veo ningún organismo en la región, o sea, todo lo acabó la ideologización por cuenta de Venezuela. Y
y el apoyo que siempre ha tenido Maduro en el Caribe. Entonces, por eso CELAC no funciona, la Asociación de Estados del Caribe tampoco, la OEA tampoco, porque el apoyo irrestricto por el tema petrolero a Maduro por parte del Caribe ha sido total. Bueno, ahí le dejamos esas preocupaciones al presidente Gustavo Petro, al presidente Lula, al presidente Boric, que consideren y de golpe que se conversen con el Consejo de Seguridad. Podría armarse un mecanismo que le generara esas garantías y que creara una... Entre otras, que le dé tranquilidad también a la oposición. Pues claro, porque... pues que no se va a quedar un andamiaje antioposición en el Estado que acaba siendo imposible que gobierne. Que esa es otra también, ¿no? Sí. Pues llevan 20 años gobernando, no más de 20, 24. 20 años, desde el 99 hasta el 24. 25 años gobernando. Entonces, la estructura del gobierno y del Estado pues es totalmente chavista, por decir algo. Entonces, ahí sí, eso le serviría también a una oposición que se le facilite gobernar después. Y con esas sugerencias, recomendaciones sobre Venezuela, los dejamos esperando a ver qué pasa con estas elecciones que tienen todo para ser unas elecciones históricas frente a una transición en Venezuela. Así es. Boombox.